Muy buenas amigos de la red, bienvenidos después de todo este tiempo de descanso en el canal, estos meses de verano que tocan ya su fin, así que volvemos con las pilas bien cargadas. Como estaréis viendo, vamos a continuar con la lectura de los libros de arte de Disney Pixar. El último que nos terminamos, si no recuerdo mal, fue el de Enredados, y en la encuesta que dejé ya hecha en la comunidad del canal, entre las opciones ganó la de Up, película de Pixar. Os recomiendo como punto bastante interesante a tener en cuenta para aprovechar al máximo la lectura de este libro de arte es que os hayáis visto esta película, ya que lo primero seguramente va a haber muchos spoilers y lo siguiente habrá referencias a la película, que lo suyo es saber un poco la historia de qué va, un poco el background de algunos personajes, sobre todo el de nuestro protagonista anciano, Carl Fredricksen, el cual, como todos sabéis, si habéis visto la película, contiene al inicio de esta el corto más emotivo de Pixar hasta la fecha, o al menos así lo tienen muchas personas en su cabeza. A modo de resumen, este señor se va de aventuras con Russell, que es el señorito Scout que persigue su sueño de completar su colección de medallas con su última misión, que es ayudar a personas mayores a hacer cualquier acción que les necesite hacer en ese momento. Y bueno, pues se van de viaje los dos, nada más y nada menos que en la casa de Carl Fredricksen, volando, porque este señor, pues su trabajo consiste en estar, creo que era en el zoo, vendiendo estos globos flotantes. Así que el sueño de su mujer era llevar esta casa hasta las Cataratas Paraíso, así que no es cosa sencilla, la verdad. Y bueno, en el camino pues encuentran a estos amigos animales, el perro y el gamusino. Y bueno, pues en el camino se encuentran pues ciertos problemas, los enemigos en este caso, que ya iremos viendo. Así que sin más dilación, vamos a empezar con la lectura de este libro de arte de Up. Por aquí tenemos la portada de este libro, como ya hemos estado viendo. Está escrito, entre otros, por Tim Haser, que entiendo que es el director de la película, aunque más adelante nos aseguraremos de ello, y el prólogo es de Pete Docter, que lo mismo sí que es el director, me suena más ese nombre como director, pero bueno, como digo, ahora lo vemos. Por aquí tenemos la contraportada, en la cual vemos a estos 4 personajes buenos, podríamos decir, en uno de los paisajes que se ven en la película, que es muy característico de esta peli en concreto, una zona desértica así, con estas rocas que se elevan y que forman ciertas figuras que en algún momento de la peli confunden a Carl. Este libro magníficamente ilustrado ofrece una visión privilegiada del proceso artístico de Up, diseños de personaje, guiones gráficos e ilustraciones y testimonios de cómo los creadores descubrieron el mundo de Up. Conoce de primera mano del director, del diseñador de producción y de los ilustradores todos los ingredientes que se necesitan para crear una obra maestra de Pixar. Seguimos con las guardas, que es esa parte de los libros que unen lo que viene siendo la tapa dura de este tipo de encuadernaciones con la tripa del libro, que viene a ser pues las páginas internas. Y como ya vemos en todos los libros que llevamos leídos de Disney Pixar, suelen contener ilustraciones relacionadas con el contenido de la película. En este caso vemos cómo han ideado los diseñadores del personaje de Carl su evolución desde que lo vemos en este primer corto de la película como un niño muy pequeño, hasta su evolución paso por paso, incluso aquí nos ponen más o menos la edad que tiene, hasta su edad actual de anciano. Vemos tanto elementos estáticos como elementos que van modificándose conforme va creciendo. Por ejemplo, entre los estáticos diría que son las gafas, que literalmente son las mismas, o sea, no sé siquiera si llegan a cambiar la montura, en plan, para que se le vaya adaptando a la forma de la cabeza. Y otra cosa también que se mantiene es el peinado y la longitud del pelo, o sea, literalmente lo tiene como ondulado y ligeramente empinado hacia arriba, podríamos decir. Luego, lo que sí le cambia de manera más obvia es el vestuario,
pasando de ropa más de niño, jerseys, pantalones cortos, casi los mantiene hasta sus 16 aproximadamente, y a partir de los 23 pues los tiene vaqueros largos, con cinturón también. Y bueno, pues vamos viendo todos estos cambios, que me parece muy interesante este tipo de evoluciones del personaje para que te hagas una idea aproximada de cómo es su crecimiento. Es muy curioso también ver que porta juguetes o la bombona de helio, que son elementos típicos de la fase de la vida en la que se encuentra en ese momento. Y otra cosa también que me he dado cuenta es que vemos también el cambio de altura del personaje conforme va creciendo, hasta que llega a un punto máximo de altura en la cual ya va envejeciendo y vemos que va hacia abajo, tampoco muy drásticamente, pero lo suficientemente notable como para darnos cuenta. Pete Docter se ha labrado una brillante carrera como director y se le considera uno de los talentos más prodigiosos de los estudios de animación Pixar, desde que se unió a ellos en 1990. Acompañado de John Lasseter y Andrew Stanton, Docter creó la historia y los personajes de Toy Story, el primer largometraje de animación de Pixar, en el que también trabajó como supervisor de animación. Además, realizó el guión gráfico de Bichos, una aventura en miniatura, y escribió el guión inicial de Toy Story 2. Docter debutó como director con Monstruos S.A., nominada al Oscar como Mejor Película de Animación. Su interés por la animación comenzó a los 8 años, cuando creó su primer folioscopio. Estudió animación de personajes en el mundialmente famoso Instituto de las Artes de California, CalArts. Tim Hauser es el autor de The Art of Wall-E y The Pixar Treasures. Es un antiguo alumno del programa de animación de personajes de CalArts y lleva más de 20 años trabajando como escritor, director creativo y productor. Vive en Los Ángeles. Carl Fredricksen no es el prototipo de héroe moderno, sino un vendedor de globos de 78 años. Un día decide atar miles de globos a su casa y salir volando hacia la selva de Sudamérica para cumplir el sueño de su vida. Pero descubre demasiado tarde que la casa lleva consigo a su peor pesadilla, Russell, un explorador de 8 años demasiado entusiasta. Enseguida, esta insólita pareja se embarca en un hilarante viaje hacia un mundo perdido. Este libro presenta el arte conceptual que inspiró a los cineastas, diseños de personajes, guiones gráficos e ilustraciones, y relata cómo los creadores descubrieron el mundo de Up. Desde los retos que planteó animar al cuadriculado Cal hasta la inspiración que encontraron en su expedición a los tebuyes venezolanos. Escrito por el veterano autor de animación Tim Hauser, incluye entrevistas con el director, los artistas y los diseñadores, donde analizan las dificultades y los estímulos de la película en 3D que rompe el molde de la animación clásica para narrar la historia de un héroe insólito. Bueno, esta es una de las primeras páginas del libro que sirve un poco de introducción, porque ahora vamos a ver también el índice. Lo iremos comentando, y aquí pues básicamente vemos una ilustración que no sé si más adelante dirán de quién es. Diría que a carboncillo, y no tengo muy claro si corresponde a algo concreto de la peli o simplemente poner un escenario sin más. Por aquí tenemos la página de los créditos, que la dejo por aquí si alguno tiene interés en leer todo lo que sea que ponga aquí. Yo me voy a centrar más que nada en la vista de la habitación, que imagino que será la habitación de Fredricksen, en la cual pues vemos que tiene un estilo antiguo, tiene bastantes cuadros colocados tanto en la pared como alguno que otro en la mesilla. Y en la parte inferior izquierda, a modo de curiosidad, os pone tanto de la primera página como de la segunda y la tercera, y esta página evidentemente, los autores, la técnica y el año en la que se realizó cada ilustración. A modo de dato importante a tener en cuenta, sobre todo para el tema de las fechas, es que esta película salió en 2009, por lo tanto veréis todas las fechas de estas ilustraciones pues previas a esta fecha, ya sea con 2 años, 3 o hasta 4 de momento, 2005. Es interesante, al menos para mí, ver también, según la fase del proceso, a qué nivel de avanzado iban llevando las ilustraciones, los concepts, y también tener en cuenta eso, que lo que vamos a ver en este libro son partes del proceso de la preproducción, ¿vale? Porque después viene la fase de modelado en 3D, de animación y bueno, corregir todas estas escenas, así que
Casi que diría que de las últimas fechas o más tardías, habrá que calcular el tiempo de lo que viene siendo el apartado 3D animación, así como dato. Por aquí tenemos el índice de los apartados en los que se va a dividir los temas de este libro. Ya a modo de información para vosotros, los que estáis viendo el vídeo, lo que pretendo hacer con esta serie de app es grabar páginas leyéndolas tal cual y luego en la edición iré cortando partes de una media hora aproximadamente, 40 minutos. Eso ya lo iré viendo edición de vídeo. Vaya, no voy a seguir haciéndolos en directo de momento hasta que no coja una rutina un poco más seguida con el canal, así que seguimos con vídeos editados. De momento cualquier cosa me podéis comentar y yo os responderé encantada, así que vamos a seguir. Tenemos por aquí la página de inicio de la primera sección del libro, que es el prólogo, con una ilustración de Ricky Nierva, que es una guada hecha en 2004. Ya es el año más reciente de los que llevamos vistos, que igualmente son muy pocos. Aquí veis una primera aproximación al diseño de los personajes. Creo que el cambio más evidente, bueno, puede ser en verdad tanto de Carl como del gamusino. Aunque el gamusino realmente lo que cambia es el color y la forma del cuerpo. Pero en Carl diría que lo más llamativo es la forma de su cabeza, que es súper característica de este personaje, muy cuadrada. Y aquí pues tiene otra forma totalmente distinta, tiene los ojos cerrados, en fin. Y bueno, Doc pues es bastante similar. Lo único que cambiaría respecto al diseño final sería el collar que lleva puesto. Aquí literalmente parece un panel de ordenador, cuando en la película pues es un collar de tela o de cuero y ya está, ¿no? Parece un ordenador portátil. App comenzó con la idea de la necesidad de evadirse. Existe una razón que explica por qué la mayoría de los animadores nos dedicamos a este oficio. Somos unos inadaptados sociales. De pequeños siempre nos elegían los últimos para el equipo de béisbol. Éramos los niños patosos y torpes que se sentaban solos y no hablaban con los demás. Para mí era mucho más fácil dibujar a alguien que mantener una conversación con él. Me gusta pensar que a medida que he ido creciendo he logrado superar mis miedos, pero debo confesar que con más frecuencia de la que me gustaría, el mundo me sigue abrumando. Demasiadas reuniones, demasiados conflictos sociales a gran escala, gente por todas partes. Muchas veces me sorprendo a mí mismo sopesando la posibilidad de perderme en una isla desierta. Empiezo a entender por qué la gente se deja barba, construye chozas en el bosque y escribe enloquecidos manifiestos sobre cómo los pisapapeles nos llevan a la destrucción de la humanidad. Vale, en realidad no entiendo eso de dejarse barba, pero alejarse del mundanal ruido, a eso sí me apunto. Resulta que no era la única persona que se sentía así. Una tarde, Bob Peterson y yo empezamos a hablar sobre ese tema. Y, como suele suceder en un entorno de trabajo como este, nuestra conversación dio un paso a una idea para rodar una película. Se convirtió en la historia de Carl Fredricksen y su casa voladora. Por extraño que parezca, la imagen de una casa voladora refleja ese impulso por huir del mundanal ruido. Al mismo tiempo, el proyecto de una nueva película nos permitía a Bob y a mí imitar a Carl. Nos sentábamos en nuestros escritorios, nos alejábamos del ajetreo de las otras películas que se encontraban en fase de producción y comenzábamos a escribir y a dibujar. A veces pensábamos, ¿un anciano metido en una casa voladora? Con un guía explorador y un perro que habla. ¿En qué estamos pensando? ¿Quién va a identificarse con esto? Si echas un vistazo a este libro, descubrirás que Bob y yo no fuimos los únicos. 4 años después, más de 300 chiflados como nosotros nos encontramos volando en nuestra casa del tamaño de un estudio para rodar esta película. Y, aunque de vez en cuando todavía necesito escapar, me siento muy feliz por haber tenido la oportunidad de trabajar con estas maravillosas personas. Como descubrió Carl, la gente con la que te relacionas es la que hace que la aventura merezca la pena. Ojalá todos tuviéramos la misma suerte que yo de conocerlos. Al menos podéis hacerlo a través de sus dibujos, lo cual quizás sea más de lo que conseguiríais si jugáramos en el mismo equipo de béisbol. Pete Docter.
En verdad estos libros, aparte de poder ver las ilustraciones, los concept arts, los desarrollos visuales de tanto personajes como vestuarios, escenarios y demás, otra parte que a mí me gusta mucho es cuando nos explican a través del texto cuál fue la idea original, cómo evolucionó, sobre todo porque tenemos en cuenta el resultado final, pero muchas veces nos damos cuenta de que en su inicio, a lo mejor la idea era totalmente distinta, hay muchos cambios de diseño de personajes, de escenarios, como el que acabamos de ver con Cal, y que ya hemos visto en los libros anteriores de arte que he ido leyendo en el canal. Si os apetece ver alguno de alguna película que os interese, os dejaré la lista de reproducción de la que más os guste, podéis ir a verlo. Entonces, pues a lo que vuelvo es a eso, que a lo mejor para el directo sé que es pesado tener que leer todo este tocho, pero yo creo que a modo de vídeo editado quizás sea más interesante todo el texto que nos puedan traer estos libros de arte, porque sí que me he dado cuenta es que de un libro para otro la relación texto-imagen puede ser súper diferente. A lo mejor tenemos un equilibrio entre texto e imágenes, que de repente son todo imágenes, o de repente hay 30 páginas seguidas de texto y eso es intragable para un directo. Entiendo que pueda ser pesado y por eso también he decidido seguirlo. La serie esta de los libros de arte leídos a través de vídeos editados. Ya igualmente, si me queréis mencionar en comentarios qué formato preferís, os leeré gustosa. Y bueno, tenemos por aquí el dibujito de una rana que así a voz de pronto no la localizo en la película. Sí que es verdad que me vi la película justo nada más terminar el libro de Rapunzel, de Enredados, así que es probable que algunas cosas se me pasen, pero así de pronto, no sé vosotros, decidme en comentarios en qué parte de la película situáis a esta rana si es que llega a aparecer. Seguimos con el próximo capítulo de este libro, que es la introducción, y en esta página izquierda tenemos en la composición vemos que estamos todavía en la parte soleada de la tormenta que se aproximan. Tenemos la casa de nuestro protagonista ya en marcha, en pleno vuelo y parece que está encima de una ciudad. Me mola que haya jugado, por ejemplo, con los tonos azules, lilas, morados, en contraposición de la casa, del sol, que tiene tonos amarillos y un poco verdes, ¿no? En el caso de esa franja que tiene la casa en su parte central. Estas cositas está muy guay darse cuenta de ellas porque son cosas que gente que no está muy acostumbrada a este tipo de cosas artísticas, digamos, de diseñar los elementos que van en la página, pues si no te das cuenta de que algo falla es que está bien hecho, al igual que se puede aplicar a muchas otras cosas. Y en la parte derecha de estas dos páginas de introducción al apartado de la introducción tenemos el título de esta sección que se llama Vuelos de Fantasía y vemos los rayos de esta tormenta ya con un toque más luminoso, podríamos decir, pero bueno, básicamente lo importante es que a un lado tenemos la casa volando en un ambiente bueno todavía, o sea, interesantemente perfecto, en contraposición de la otra página que vemos cómo se acerca la tormenta. Es una ilustración a doble página de Nat McLaughlin en digital hecha en 2006. La fantasía, si de verdad es convincente, no puede quedarse anticuada por la sencilla razón de que representa un vuelo hacia una dimensión que trasciende los límites del tiempo. Walt Disney. También mola que de vez en cuando metan frases de gente famosa, entre comillas, cuyo contenido tenga relación con lo que se esté contando en el texto o en las imágenes del libro. Desde Alicia hasta Dorothy Gale, desde Wendy Darling hasta Harry Potter, los soñadores del imaginario moderno son, la mayoría de veces, niños. Sus fantásticos viajes se convierten en un símbolo de rito que los transforma en adultos responsables. ¿Pero por qué la diversión debe ser exclusiva de los niños? Os presento a Carl Fredricksen,
un atípico anciano que ha decidido levantar el vuelo hacia sus sueños no cumplidos. Su viaje comienza en su infancia, en los años 30. Él y su amiga Ellie, inspirados por su héroe, el explorador Charles Mont, sueñan con volar con él hasta la selva de Sudamérica, lejos de su vida en el Medio Oeste. Sin embargo, cuando llegan a la madurez, sus sueños se han escurrido entre los dedos. Aún así, mantienen la esperanza de correr 1000 aventuras. Al cabo de muchos años, Ellie fallece y Carl se encuentra perdido sin ella. Para colmo, su hogar se ve amenazado por el desarrollo urbanístico. Así, a modo de resumen, en la película, una vez que hemos visto esta primera parte introductoria a cómo es el matrimonio de Carl y de Ellie, lo bien que se lo han pasado, en qué punto está Carl en el momento posterior de su fallecimiento, pues vemos que Carl se halla en mitad de un montón de edificios porque hay una constructora que es muy pesada. Quieren destruir la casa de Carl para seguir construyendo en su terreno, y es una de las motivaciones que tiene Carl para literalmente echar a volar con su casa en busca de aventuras. Cuando el mundo exterior amenaza con arrebatarle la casa, el último nexo de unión con su esposa decide hacer lo que cualquier hombre de 78 años, explica Bob Peterson, coordinador y escritor de Up. Ata miles de globos al tejado y consigue que la casa se eleve hacia el cielo con el fin de cumplir la promesa que hizo hace años. Va a llevar a Ellie, al menos en espíritu, a las Cataratas Paraíso, en Sudamérica. Es su última oportunidad de brindarle esa aventura. Carl dirige la casa con su veleta, apunta con ella hacia el sur y levanta el vuelo. Pronto descubre la presencia de un polizón. Russell es un explorador de 8 años que ha conseguido todas las insignias menos una, la de ayudante de ancianos. El niño llevaba varias semanas acechando sin éxito a Carl, intentando cortarle el césped o rastrillar las hojas de su patio. Sin embargo, ahora que se ha embarcado en este viaje, el niño está decidido a ayudar al anciano, le guste o no. La verdad es que tienen una relación bastante interesante estos dos, porque ya de lejos vemos que Carl es súper cabezota, no quiere que nadie le lleve la contraria, o sea, sobre todo lo vemos cuando tienen la pelea con los de la obra. Hasta qué punto lleva hasta el extremo que lo dejen vivir en paz. Y luego también pues tenemos el caso de Russell, que es un niño súper inquieto, también quiere conseguir su última insignia porque le hace mucha ilusión poder tenerlas todas, las de Scout. Y bueno, pues como dice, tuvo varios intentos por intentar eso, ayudar a Carl en lo que le hiciese falta. Lo que pasa es que, claro, en verdad, anciano podría ser cualquiera, pero claro, para la película les conviene que ese anciano sea única y exclusivamente Carl. Aunque bueno, teniendo en cuenta que el resto de alrededores son edificios, no creo que sean personas muy mayores las que vivan ahí, entonces podría medio entenderse que tenga que ser Carl por narices, porque a lo mejor el resto de gente pues no es tan mayor. Carl y Russell llegan a Sudamérica, pero no logran alcanzar su objetivo, así que deben caminar los 28 kilómetros que los separan de las Cataratas del Paraíso, remolcando la casa como si fuera un globo gigantesco. Pero antes de que puedan llegar, se encuentran con una sombra del pasado. Carl decidirá seguir adelante con su nuevo amigo o se quedará atrapado en sus sueños de juventud. Creo que aquí se refiere literalmente al villano de esta película, que a mí personalmente me flojea un poco. O sea, entiendo sus ambiciones, su objetivo y tal, pero como que se diferencia tanto del rollo previo que llevaba la película que a mí me corta un poco el rollo, pero bueno. Eso ya gustos, colores, ya cada uno que lo interprete como quiera. Nos gusta denominar a esta historia la llegada a la vejez, bromea Peterson. La auténtica aventura de la vida a menudo se encuentra en lo mundano y en la relación con quienes nos rodean. No está ahí fuera, sino aquí y ahora. A pesar de la avanzada edad del protagonista, el creador Pete Docter considera que el público de cualquier edad se puede identificar con el viaje de Carl. Quizá nunca hayamos estado en Sudamérica o en Australia o en ningún otro lugar con el que soñamos, pero si tenemos amigos, una familia, entonces habremos disfrutado de lo mejor que ofrece la vida. Nos habremos sentido queridos.
A diferencia de la inspiración espontánea de Lewis Carroll, la visita de Pixar al País de las Maravillas no se concibió durante un crucero de recreo por el Támesis. La historia de la creación de Up fue una odisea. Después de Monstruos S.A. di vueltas a un par de proyectos, recuerda Docter. Bob y yo estábamos trabajando en una idea bastante abstracta. Se trataba de dos hermanos que vivían en un mundo mítico, como el de los teleñecos, que se encontraba en una ciudad flotante. Había muchos elementos que nos encantaban y la idea fue bien acogida, pero la historia no resultaba demasiado coherente. Los cimientos afectivos no eran sólidos, así que dimos un paso atrás y vimos que lo más fascinante de aquella ciudad voladora era su aislamiento, como cuando uno, harto de todo, quiere irse a vivir a una isla desierta. Esto que acaban de contar es algo que sucede mucho en las primeras fases del proceso creativo, cuando tú expones tu idea al resto de la gente, los compañeros o simplemente a personas que puedan medio entender tu idea y ver qué funciona y qué no funciona. Y en este caso, si algo no tiene sentido, no tiene coherencia o hay algo que cojea, lo suyo es volver un poco al inicio y quedarte con lo que sí sea divertido, algo que sí tenga coherencia y quitar lo que falle e intentar ver cómo puedes darle una mejor idea, una forma un poco más interesante a lo que sí que ha gustado del proceso, de la idea que tú presentas. Al percatarse de que la ciudad flotante estaba compuesta por una comunidad entera, Docter permitió que evolucionara su tendencia a evadirse. El foco de la historia se desplazó hacia el único ocupante de una casa solitaria y voladora. La historia tuvo un comienzo sencillo basado en reflexiones como: nos encantan los ancianos. ¿Podemos hacer algo divertido con una persona mayor?, explica Peterson. Pete había dibujado a un viejo malhumorado que vendía globos divertidos. Ese contraste tenía algo de especial. La historia empezó a construirse desde ese punto. Esto me parece súper guay. O sea, esta imagen en concreto, como veis abajo, está hecha en 2004, que, o sea, en este punto en concreto que están contando, no saben todavía por dónde va a ir la historia. O sea, están pensando en una idea así general y en un protagonista, en un único personaje que está malhumorado, pero se contrapone con que su trabajo consiste en vender elementos felices para niños, y ahí ya hay un conflicto, o sea que tienen por dónde tirar, pero tienes que pensar bien hacia dónde para que la historia tenga coherencia. Al principio del proceso, a los cineastas les trajo el proyecto de Peterson y Docter sobre un anciano que intentaba aferrarse a sus sueños. Les conmovió la emotiva historia del final de una relación. Los productores respondieron de la misma manera. El argumento de la historia de Peterson tuvo tanto éxito que, a pesar de que se presentó con muy poco apoyo visual, todos los presentes reaccionaron de manera muy positiva. Eso sí que es verdad, o sea, si tú estás exponiendo tu proceso, tu idea, a las personas que se supone que tienen el poder de llevarla o no a cabo, me ha hecho gracia el comentario de que presentó la idea con muy poco material visual. O sea, me estoy imaginando a este señor presentando su idea, contándolo a viva voz, enseñando solo esta imagen. O sea, ya tienes que ser la releche expresándote verbalmente como para que te compren esa idea que está súper en pañales. Así que muy bien hecho. Enseguida se identificaron con Carl y con su deseo de verlo triunfar, porque su irreparable pérdida suscitó mucha empatía. Ese fabuloso romance que había compartido con Ellie. ¿Y qué pensaron los grandes jefazos? Pues que Up iba a ser la película más emotiva que había hecho el estudio. Docter tenía luz verde. Pixar quería rodar una película que saliera del corazón, así que nos dejaron hacerla. Vale, visto esto que acabamos de leer, yo voy a tomar de referencia el 2004 como posible fecha en la que sucedió esta presentación con este único dibujito con el que intentó convencer a los altos cargos de Pixar para hacer esta película. Hasta la fecha tenemos Toy Story, Bichos, Toy Story 2, Monstruos S.A., Buscando a Nemo y Los Increíbles justo en 2004. Y dice que hasta la fecha es la historia que más emotiva les parece. O sea, en verdad, de las que he dicho, diría que todas tienen emoción. Evidentemente tienen su parte emocional, pero casi que
ninguna puede realmente casi hacerle competencia, salvo quizás la relación padre-hijo de Nemo y Marlin, creo que se llamaba Martin, el padre de Nemo, y la unión familiar de los Increíbles. Quizás es lo que más parecido pueda ser de las que hemos visto, pero claro, te ponen ese corto inicial en la película, te quedas llorando 3 años y luego pretenden que te quedes viendo la película entera. La verdad es que no le quito razón a lo que acabamos de leer, la verdad. Dentro del arco argumental de Cal, el anciano necesitaba aceptar la muerte de Ellie para encontrar su propio camino. Pero mientras su instinto le siguiera pidiendo que se aferrara a su pasado, ¿cómo iba a encontrar la felicidad si seguía mirando de reojo el espejo retrovisor? El equipo de Up, dirigido por Ronnie del Carmen, se basó en sus experiencias personales para asentar las bases afectivas de una historia de amor inconclusa. Carl desea cumplir la promesa que hizo a su esposa de visitar juntos las Cataratas Paraíso, comenta del Carmen. Estaba casado con una chica entusiasta y aventurera. Como Carl había llevado una vida muy sencilla, pensaba que su esposa no había cumplido sus sueños. Ella murió antes de que él pudiera hacerlos realidad, así que le corroe esa culpa durante todo el viaje, y no deja de pensar, quiero cumplir ese deseo por Ellie, me perdí esto. Hay un momento cargado de emotividad en el que la esposa de Carl le da la absolución. Le recuerda que la vida que compartimos juntos fue una gran aventura y no deseaba nada más. Tú eres mi mejor aventura. Me encanta esa escena. O sea, esa escena está súper guay porque es como... Se supone que Carl coge el libro que le enseña Ellie al principio de la historia, en el corto, con todas las aventuras que pretende vivir durante su vida, y me choca un poco quizás como que si ese libro lo ha tenido desde siempre, no lo haya visto entero de principio a fin y sea justo en este momento triste de inflexión en la historia en el que ve un poco lo que pensaba Ellie al final de sus días, que le da esa fuerza necesaria a Cal para remediar lo que estaba pasando en ese punto de la historia. Así que bien, en cierto modo, pero no puedo evitar pensar en ¿de verdad no has visto esto si tienes este libro desde siempre? O sea, es lo único que me falla. Bueno, y por aquí tenemos unos concepts del propio Pete Docter, hechos en rotulador en 2004. Puede que esto también formase parte de esa exposición que hizo, la que acabamos de comentar, en el que pues básicamente vemos a Carl en distintas situaciones, en la cama al principio, luego desayunando, alguna que otra expresión distinta, más que nada para hacernos una idea de la forma que tendría este personaje. Sí que mantiene un poco el tema de la cara cuadrada y sobre todo la barbilla, lo que viene siendo la mandíbula inferior, es lo que veo que se ha mantenido hasta el final. En la unión entre dos personas, la vida es una aventura que vale la pena. Carl convierte su casa en un avatar de Ellie y se embarca en una quijotesca búsqueda para aliviar su sufrimiento. Pero descubre que esa vida llena de amor resultaba más gratificante que cualquier otra aventura. Quizá, mientras alguien se preocupe por él, no haya llegado al final del camino. Docter hace realidad esa transformación de Carl. Al final, se deshace de todas las cosas que guarda en casa y se da cuenta de que ha tratado de conseguir algo que, en última instancia, no necesitaba. No tenía que hacerlo por Ellie. Tengo que hacerlo por mí. Pero no lo habría descubierto si no hubiera emprendido este viaje. Un verdadero viaje épico exige la presencia de dos personajes coloridos que acompañen al héroe en su realización personal. Carl descubre que hay otras personas a su alrededor que también llevan vidas equivocadas. Russell emprende una búsqueda por conseguir que su padre regrese a su lado, mientras que Tuck, el perro de carácter bondadoso, se propone demostrar su valía ante la despiadada jauría alfa. En esta insólita amalgama de viajeros encontramos un contexto, un conflicto y muchos momentos divertidos. Los perros que encuentra Cal cuando aterriza en Sudamérica llevan collares telepáticos provistos de altavoces que nos permiten escuchar sus pensamientos, lo cual proporciona un toque de humor refrescante en medio de tanta agitación afectiva. En realidad, un perro no es capaz de concebir todos esos pensamientos complejos, pero a veces da la sensación de hacerlo. Sonríe el supervisor de animación Scott Clark. Los humanos comprendemos el comportamiento del perro en un plano subconsciente.
Así que cuando relacionamos esos comportamientos con la voz humana, el espectador se divierte porque reconoce en la animación a sus propias mascotas. Me encanta la comedia, siempre busco la manera de incluir un toque de humor en las películas, coincide Peterson. Los perros parlantes sufren varias modificaciones durante las primeras etapas de desarrollo de la historia, pero cuando afloraron las emociones en la película, los narradores consideraron que debían contenerlas un poco para que las secuencias más ligeras no se volvieran demasiado estúpidas por contraste. Al mismo tiempo, los antagonistas de Carl nunca son un simple alivio cómico. Peterson encuentra en ellos, especialmente en Russell, una manera entretenida de conectar al espectador con el trasfondo de la historia. Russell nació de la esperanza de poder emparejar a Cal con alguien que poseyera un poco de la misma sabiduría que su esposa, un poco de esa alegría de vivir. Up es una historia sobre la necesidad de superar el pasado, de despojarse del sentimiento de culpabilidad de las oportunidades perdidas. Coincide el artista de cuentos Enrico Casarosa. Cuando se libera de esa jaula de culpabilidad autoimpuesta, Cal es capaz de sentirse de nuevo vivo, de disfrutar el presente y de relacionarse con las personas que le rodean, como Russell. Para Docter, esta relación se convierte en la clave que permite al público sumergirse en la historia de los asuntos pendientes. La posibilidad de que Carl se relacionara con otro personaje atrajo a todos. Este chico y él tienen un enorme agujero en su vida. Necesitan llenar el vacío del otro. Up es una historia de amor, añade. Creamos una verdadera base afectiva sobre la que se desarrollan todas estas locuras. No creo que la historia tenga un sentido o un peso a menos que cuentes con ese trasfondo afectivo. De hecho, uno de los retos más importantes a los que se enfrenta cualquier director que rueda una película fantasiosa es relacionar la naturaleza efímera y simbólica con los sueños de tal manera que se pueda comprender y esté fundamentada. Los espectadores quieren ver algo que sepan captar. El público busca esa conexión directa, efectiva y personal con el material onírico. ¿Y cómo establece el cineasta esa conexión con el público? Después de una sucesión de éxitos con emocionantes cuentos de hadas y fábulas, Disney trabajó a fondo con los guionistas para llevar a la gran pantalla algunas fantasías literarias más complejas como Alicia en el País de las Maravillas y Peter Pan. Charlie Chaplin me enseñó que hasta en la mejor comedia tienes que sentir lástima por tu personaje principal. Antes de reírte con él, tiene que hacerte derramar alguna lágrima. Ese fue el problema que tuvimos con nuestra Alicia en el País de las Maravillas, recordó más adelante el propio Disney. La Alicia de Lewis Carroll no era un personaje empático. Era una chica remilgada y cursi que se topó con un montón de extrañas y disparatadas figuras. Si no puedo encontrar un tema, no soy capaz de rodar una película que llegue a los demás, concluyó. El escritor Noel Langley esgrimó con acierto el mismo argumento a los productores de MGM, Mervyn LeRoy y Arthur Freed, cuando adaptó El Mago de Oz a la gran pantalla. No se puede colocar ante el público a personas fantásticas en lugares extraños a menos que primero los hayas visto como seres humanos. Esa misma reflexión se hizo el equipo de producción de Pixar. La pasión que sintieron los cineastas por Up es fruto de su propia intención, y la historia contiene valiosos mensajes que fluyen entre líneas y que incluyen ideas filosóficas orientales. El productor Jonas Rivera habla de un elemento clave que parece extraído de la filosofía zen. El arco narrativo de Carl es que lucha por aferrarse al pasado, pero aprende a vivir en el presente. El trabajo narrativo de Ronnie del Carmen profundiza en ese tema. No somos conscientes de en qué punto nos encontramos hasta que es demasiado tarde. El viaje que emprendemos cuando tratamos de alcanzar una meta termina siendo más importante que la meta en sí. Esta es una historia sobre nuestra capacidad para identificar lo que es importante y la manera de simplificar. Despójate de los demás, solo es ruido, afirma Docter. Cuando tienes hijos te das cuenta de que no vivirás eternamente. ¿De verdad necesito otro televisor y cambiar de coche? ¿Qué recordaré en mis últimos días? Como escribió Bob en un primer borrador del guión, lo que más recuerdo es lo aburrido. Son esos pequeños momentos los que se graban en la memoria. ¿Fue algo intencionado? Rivera aclara. No nos encerramos a buscar cómo añadir la filosofía oriental. Fue algo orgánico. Peterson está de acuerdo en que el enfoque minimalista de la película refleja el proceso natural de los cineastas para realizar un relato simplificado. Debes identificar qué es lo más importante. Al descubrirlo, se eliminan muchos elementos. Existe un ambiente de tranquilidad consciente que inspira la estructura dramática, el ritmo y la animación de Up.
Este tono lírico se debe en parte a la influencia del anime, una estética que se encuentra en las fantasías cinematográficas del director japonés Hayao Miyazaki, El viaje de Chihiro, La princesa Mononoke, Mi vecino Totoro, admirado por el equipo de Emeryville. Lo que más me gusta es la conexión que existe entre Miyazaki, la naturaleza y la condición humana, confiesa el diseñador Daniel López Muñoz. Las películas de Miyazaki evocan un elemento mágico, una suspensión de incredulidad, añade el animador Mike Venturini. Crea un mundo que no existe, pero crees en él. Up tiene la apariencia de un cuento de hadas. Cuando la fantasía florece siguiendo sus propias reglas, el simbolismo llega hasta lo más profundo de nuestra imaginación y nos permite entrar en el protagonista, escapar de lo conocido y explorar los reinos de la alegoría. Atreverse a soñar puede ser muy divertido. Nos empuja hacia arriba y nos conduce a lo desconocido. Lo mismo podría decirse del proceso creativo de Pixar. Empezamos con unas premisas insólitas. Seguimos un camino inexplorado que al principio nos asusta un poco. Es todo un reto, pero a partir de él surge lo nuevo y lo interesante, afirma el presidente Ed Catmull. Pete Docter y yo trabajamos juntos en Monstruos S.A., recuerda Peterson. Monstrópolis era un mundo nuevo y singular. Esperábamos aportar una pizca de ese sentimiento al viaje de Carl que resultara inesperado. Esa es una de las razones por las que me gusta trabajar con Pete, porque una de sus maravillosas especialidades es crear mundos nuevos. Una vez más, los creativos de Pixar han elevado el listón en su búsqueda de todo aquello que puede funcionar en la pantalla animada. Saben que su mayor desafío es lograr que lo irreal parezca natural y lógico, para transmitir lo que a Walt Disney le gustaba llamar lo imposible posible. Me estoy ahogando grabando esto, is real. O sea, no estoy comentando nada de estos textos porque en verdad simplemente información de cómo surge la idea de darle contexto a todos estos personajes, a la historia como tal. O sea, literalmente nos están contando cómo han ido desarrollando esa idea inicial de un ser súper cabreado con la existencia que vende globos felices a niños, un poco a darle un poco de sentido a lo que tiene que ser una película. Por lo tanto, tienen que profundizar bastante en la motivación de cada uno de los personajes, intentar hacer una combinación que funcione bien, y todo eso es un poco lo que nos están contando. La parte más difícil al crear las ilustraciones fue lograr que algo tan increíble en la vida real pareciera verosímil en la pantalla, afirma el diseñador de producción Ricky Nierva. Queremos crear mundos verosímiles, crear historias y que las ilustraciones las respalden. El director creativo de Pixar, John Lasseter, establece sus reglas. Para realizar una película de animación de éxito se necesitan 3 cosas. Primero, una historia convincente. Segundo, personajes inolvidables. Tercero, situar ambos en un mundo increíble, no en un mundo realista. Pete Docter ha planteado minuciosamente el viaje. A pesar de que nuestra historia está ambientada en un lugar fantástico y propio de otro mundo, se asienta sobre una base de emociones perfectamente reconocibles. Hemos trabajado muy duro para mostrar la relación que induce al protagonista a emprender este viaje. Sabíamos que teníamos entre manos una película en la que el público debía creer que un tipo puede hacer que su casa se eleve hacia el cielo utilizando globos. Es absurdamente imposible, pero es algo que se acepta en la animación, porque hemos creado un mundo en el que una cosa así parece plausible. Y bueno, por aquí tenemos 2 situaciones de Carl hechas a rotulador por Pete Docter en 2004. Esto puede que fuera también parte de la presentación gráfica inicial que ya hemos visto antes, la que básicamente pues está viendo la tele y se duerme, o sea, no tiene mucha explicación, yo creo que se entiende fácilmente. Y bueno chicos, vamos a dejar por aquí esta primera parte de este nuevo libro de arte de Up de Disney Pixar. No sé si se me va a quedar muy largo ahora cuando lo edite, pero es que literalmente este apartado de introducción es todo texto, o sea, ¿os acordáis lo que os dije antes de que podías tener libros de solo imágenes o solo texto o mix? Pues hemos empezado con la parte de mucho texto y bueno, pues por eso he estado leyendo más que comentando esta última parte, pero bueno.
Vamos a dejarlo por aquí, justo terminamos capítulo y en el próximo vídeo empezaremos otro apartado nuevo del libro, que también quería terminarlo un poco en una parte entre capítulos, ¿no? Y no dejarlo a mitad. Lo cual no quiere decir que más adelante pueda ocurrir, pero vamos a empezar bien con esta primera parte. Dejadme en comentarios cualquier duda que tengáis, cualquier cosa que queráis debatir sobre lo que hemos leído en esta primera parte, si os han gustado los dibujos, si os está gustando cómo han planteado esta historia, cualquier cosa que queráis, cosas que no os convence de la película y cositas así, lo podemos ir debatiendo en comentarios. Por supuesto, si te ha gustado este vídeo, has llegado hasta aquí, te animo a que te suscribas para seguir viendo el resto de capítulos que nos quedan, porque ya te digo que vamos por la página 15 y el libro tiene 160 páginas, así que vamos a tener app para unos cuantos de meses. Sin más, me despido por aquí, chicos, y nos vemos en próximos vídeos. Hasta entonces, queridos amigos de la red, a seguir creando.